¿Qué hay, hermanos de YouTube? Aquí vamos a leer el libro, con permiso, Cómo vivir un cristianismo real todos los días, de Marcos Vidal. Prólogo. ¿Por qué corro? Porque no tengo alas. Uno hace cosas de manera natural, casi sin pensarlas. Si tuviera alas, probablemente tendría también la capacidad de extenderlas y desplazarme de un lugar a otro sin tocar el suelo con los pies. Lo haría todos los días sin darme cuenta, del mismo modo que camino todos los días. Y como no tengo alas, creo que volar sería fantástico. Pero si las tuviera, no pensaría lo mismo. Ni siquiera lo pensaría. Volaría, y sería algo natural. No canto porque crea ser Plácido Domingo. Solo lo hago porque tengo voz. Desde luego, no es la voz del gran Plácido, pero es la voz que Dios me dio, y sale de manera espontánea de mi garganta. Me he planteado en más de una ocasión dejar de usarla, pero no se puede. Sé bien que llegará el momento en que no vuelva a subirme a un escenario, pero nunca dejaré de cantar, seguro, porque dejaría de ser yo mismo. Me sale de forma natural. Canto porque soy una persona. Si fuera un pez, haría burbujas. Compongo, porque crecí en un ambiente rodeado de música, y la primera vez que escuché el concierto número 2 para piano y orquesta de Sergei Rachmaninoff, lloré y supe que tenía que componer. Nadie me obligó, simplemente tenía que hacerlo y comencé a hacerlo de manera natural. Descubrí que tenía 2 piernas y ya hubiese querido tener las alas del maestro Sergei, pero esto es lo que tengo. Cuando arrestaron a Pedro y trataron de intimidarle para que dejase de hablar en el nombre de Jesús, solo supo decir: señores, gracias por la sugerencia, agradezco su preocupación, pero la realidad es que tengo este dilema. No puedo dejar de decir lo que he visto y he oído. O sea, enciérrenme ustedes, o hagan lo que tengan que hacer, que yo haré lo propio. Si fuera Napoleón, llevaría la mano en el pecho. Si fuera Walt Disney, haría dibujitos. Pero resulta que me llamo Pedro, soy de Capernaum, y era pescador hasta que el maestro me cambió la vida. Y ahora pueden ustedes amenazarme de muerte si quieren, pero eso no impedirá que siga haciendo lo mismo. Por cierto, ¿han oído hablar de Jesús? Denme un minuto para contarles lo que hizo por mí. Al escribir estas líneas me siento del mismo modo. No escribo para vender un libro, solo que tengo que dar expresión a algo que brota de manera natural desde mi interior. No es algo que haya aprendido estudiando en un instituto o en un seminario, sino algo que me quema por dentro y pide a gritos salir. Y tiene que ver con este evangelio glorioso de Jesucristo que nos ha sido entregado y encomendado para su transmisión y divulgación al mundo entero. Tiene que ver con nosotros y nuestra manera de gestionar el maravilloso legado espiritual que nos fue dado como herencia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien? A veces me asaltan ciertas dudas y necesito expresarlas en voz alta. Cantar o componer es una forma de hacerlo. Escribir es otra. Solo eso. Parte 1. La teoría de los 2 errores. Capítulo 1. El Real Madrid siempre viste de blanco. En primer lugar, no es cierto. Y en segundo lugar, ¿qué es más importante, el color del equipo o el resultado final del partido? Yo sé que los colores son importantes, tienen su historia, conlleva una fuerte carga sentimental y levantan pasiones entre la hinchada, pero, sinceramente, no creo que sean lo más importante. En la primera división del fútbol profesional de España, los equipos tienen hasta 3 uniformes diferentes con colores distintos que visten según la ocasión, dependiendo de dónde jueguen y de la indumentaria del rival, para ser fácilmente identificables y que nadie se confunda. Pero eso es circunstancial. Resulta llamativo que ciertas personas teman lo peor cada vez que su equipo juega con otro color que no es el habitual. A eso se le llama superstición. Porque es solo una cuestión visual del momento. En realidad, lo mismo da si el Real Madrid juega de blanco o de negro. Lo verdaderamente importante es cómo juega sobre el terreno y si finalmente gana o pierde el partido. El color puntual de la camiseta no afectará en absoluto a lo fundamental, el resultado. Curiosamente hay personas que no consiguen diferenciar lo uno del otro, o incluso teniéndolo claro en teoría, seguirán manteniendo, pero juegan mucho mejor cuando visten de blanco. Yo nací en un hogar cristiano y comencé a pastorear la iglesia Salem en Madrid, a la edad de 25 años, hoy tengo 47, camino de 48, es decir, que llevo en este ministerio aproximadamente 23 años.
que no es una cantidad estratosférica, pero tampoco es como haber comenzado ayer. Han pasado cosas. Ha sido un proceso lento y largo el que me ha traído hasta aquí, y he atravesado diferentes etapas que no pretendo enumerar ahora. Pero sí, reconozco que hoy estoy en un punto diferente al del comienzo. Soy la misma persona y sigo predicando el mismo evangelio, pero no veo todas las cosas exactamente igual que como las veía cuando comencé. Desde luego, tengo aún mucho que aprender, pero me doy cuenta de que a lo largo de mi ministerio, tratando de servir al Señor Jesucristo con integridad de corazón, he llegado a cometer los mismos errores siempre de manera constante y sistemática. Sobre todo 2 errores principales. De eso es lo que necesito hablar porque lo veo tantas veces repetido en el cuerpo de Cristo que me asusta y quisiera aportar algo. Con permiso. Hoy veo que he confundido muchas veces principios con formas. No siempre he distinguido bien entre verdades fundamentales del Evangelio y estilos personales de hacer las cosas, y en ese terreno he repetido incontables veces los siguientes 2 errores. 1. He elevado ciertas formas a la categoría de principios. Este error se manifiesta en varias maneras. Por ejemplo, yo he juzgado y criticado muchas veces la labor de unos y otros, por el simple hecho de que no lo hacían como yo o de la manera que yo entendía que había de hacerlo. También porque no creían exactamente lo mismo que yo respecto a ciertos temas que no son en absoluto fundamentales para la salvación. Del mismo modo, he abrazado estrategias o estilos concretos como si fueran los únicos que se pueden utilizar, siendo todos los demás para mí incorrecto. Nunca olvidaré la primera vez que fui invitado a una iglesia en el norte de España, en la que se me pidió que predicara después del tiempo de alabanza congregacional. Así que me senté, esperando que comenzara el culto y presuponiendo una alabanza del tipo que yo estoy acostumbrado. Yo tenía 22 años y para mi sorpresa y disgusto, lo que sucedió a continuación en aquel lugar no tuvo nada que ver con lo que yo esperaba, porque para mí la alabanza se practica de otra manera. Y pronto me descubrí juzgando interiormente a aquellos queridos hermanos por su manera extraña y según mi prejuicio impropia de alabar a Dios. Bendito sea Dios que el Espíritu Santo trajo convicción a mi corazón allí mismo, y tuve que arrodillarme y llorar de arrepentimiento porque de alguna manera mis ojos fueron abiertos y de pronto vi la honestidad, la entrega y lo genuino de aquella alabanza, y sentí claramente que Dios se deleitaba en ella y la recibía con agrado, y que el único que andaba desentonado en aquel lugar era yo. Confundí el principio de alabanza con mi forma de alabar. Pero esto me ha pasado muchas veces en diferentes contextos. He elevado mi forma de hacer o entender las cosas casi a la altura de la palabra de Dios, o sin el casi. El segundo error es prácticamente la otra cara de la moneda, porque consiste en lo mismo pero al revés, es decir, todo lo contrario. 2. He degradado ciertos principios a la categoría de formas. O sea, en ocasiones, por no ofender a nadie, o por respetar a todos, o por no confrontar, o por temor a la opinión de otras personas, o por simple inercia a la hora de adoptar ideas sin analizarlas a conciencia, o porque era lo convencional que creía haber aprendido. He callado y me he dejado llevar ante actitudes y maneras de hacer cosas, sacrificando verdaderos principios bíblicos, a veces sin darme cuenta, y otras con cierta inquietud interior. Cierta sospecha de que algo no estaba funcionando correctamente, cierto mosqueo, como decimos en España. Por ejemplo, he mantenido silencio ante críticas injustas contra una persona ausente, simplemente por no armar una discusión o por no sufrir el rechazo del grupo, en lugar de tomar una posición bíblica. Incluso me he unido yo mismo a la conversación alimentándola. Eso es sacrificar un principio y degradarlo. Es minimizar la putrefacta murmuración por amar más la amistad de ciertas personas o por preferir la tranquilidad de no tener que protagonizar una disputa incómoda, pero es un error. Lo mismo con la mentira, el orgullo o cualquier pecado de los que se pueden camuflar fácilmente como cosas naturales que uno tiene que aprender a manejar con cuidado. Especialmente en el ministerio, cuando la palabra de Dios enfatiza que aquellos que están en el ministerio espiritual deben ser irreprensibles, es decir, que el listón para ellos debería ser más alto que para el resto. Esto no exime a los demás de vivir una vida en santidad, pero desde luego que el pastor, el anciano,
el obispo o incluso el diácono deben ser ejemplares en su conducta. Esto hoy en día brilla por su ausencia. El apóstol Pablo exhorta con toda claridad a Timoteo diciéndole: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aún así, yo he tolerado en el ministerio actitudes que entiendo claramente denunciables y pecaminosas, porque vulneran estos principios expresados por Pablo, pero he callado ante ellas, cegado por un desacertado sentimiento de lealtad hacia ciertas personas cercanas y fieles, o por una falsa humildad. He guardado silencio por creer equivocadamente que la fidelidad a ciertas formas o ideas, o el respeto a la amistad, o incluso el bien de la unidad de todos, eran principios, cuando no son más que formas aprendidas de manejar ciertas situaciones, vulnerando el principio bíblico de que es necesario agradar a Dios antes que los hombres. Esto, de nuevo, puede ocurrir de mil maneras distintas, pero viene a ser finalmente el caballo de batalla. Sacrificamos principios para mantener formas. Del mismo modo, he apoyado y promovido maneras de hacer las cosas, simplemente porque era la forma de hacerlo, sin ver en ocasiones que nuestra forma de hacer las cosas estaba entorpeciendo un principio y estaba dificultando la labor y la consecución de la verdadera meta. Hablo de cosas tan fundamentales como el evangelismo, la oración, la celebración de los cultos, el discipulado, la adoración, la conducta cristiana, la predicación de la palabra. A modo de testimonio, puedo decir que durante estos años he conocido muchísimas iglesias locales alrededor del mundo, especialmente en los países hispanoparlantes. Este intercambio me ha traído gran bendición y he aprendido a amar y a apreciar la variedad entre los hijos de Dios, los miles y diversos miembros de la gran Iglesia Universal de Cristo alrededor del planeta. He sido y soy aún testigo directo de las grandísimas diferencias que existen entre unos y otros, y sinceramente disfruto de lo que cada cultura y expresión local aporta en diversidad y pluralidad al cuerpo de Cristo. Pero por el otro lado, también he vivido en primera persona los dos mismos errores en muchos lugares, algunos de ellos de gran influencia. He visto como unos y otros se acusan mutuamente de no ser dignos representantes del Evangelio, simplemente por utilizar formas distintas, teniendo en el fondo la misma esencia cristiana y evangélica. Y he presenciado del mismo modo cómo algunos adoptan formas de vida cristiana, novedosas, acordes con la filosofía social de hoy, pero sacrificando principios bíblicos sin el menor rubor, apartándose de la esencia del evangelio y además sintiéndose llamados a marcar tendencia para otros, como si fueran ejemplos a seguir. Huyo de estos dos errores como de la peste. Creo que están muy enraizados en la iglesia actual alrededor del mundo, y creo que deben de ser combatidos porque amenazan seriamente el avance del evangelio de esta generación. Porque ni el Real Madrid viste siempre de blanco, ni deja de ser Real Madrid cuando juega de otro color, ni tampoco cualquier equipo que vista de blanco es el Real Madrid. Necesito hablar de esto porque estoy absolutamente convencido de que el mayor problema que afrontará la iglesia durante este siglo será este, y no podemos permitir el lujo de perder el tiempo en cosas que Cristo no nos encomendó. Al contrario, es hora de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, y brillar con la luz del evangelio para ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. Si te gustó y deseas comprar el libro, aquí abajo te voy a dejar el link para que vayas y lo compres. Bendiciones, suscríbanse y comente.